Al final de esta historia, ya no serás el mismo de antes. Nuestra historia puede sacar a la luz las huellas de tu pasado. Me desperté como cualquier mañana. Hice la cama, estiré las sábanas. Y ahí estaba. Entre las telas. Un bulto de cabello. Largo, oscuro, sucio. Con algo que parecía lodo seco. Este mensaje llegó a Caso Miedo hace algunas semanas. La persona que lo envió sigue viviendo en el mismo edificio. Esto fue lo que escribió. Esta semana recibimos 3 mensajes distintos. 3 personas que no se conocen entre sí. 3 países diferentes. Pero cuando los leímos juntos, notamos algo. Todos empiezan de la misma manera. Un conflicto pequeño. Una tensión con alguien cercano. Luego algo que no debería estar donde está. Luego los sueños. Los compartimos juntos porque se entienden mejor así. Uno al lado del otro. Esto fue lo que llegó. Primer testimonio, el cuarto. Tenía 24 años cuando me fui a vivir solo por primera vez. Conseguí un cuarto en una casa vieja en una colonia del centro de la ciudad. Era de esas casas grandes que antes eran de una sola familia. Con el tiempo las habían dividido en cuartos para rentar. No era un lugar elegante. Pero estaba cerca del metro y podía pagarlo. En la casa vivíamos unas 6 personas. Cada quien en lo suyo. Nos saludábamos en la cocina o en el patio. Nada más. Vivíamos en paz. Hasta que dejamos de vivir en paz. Había 2 vecinas que desde el principio me llamaron la atención. Una señora de unos 70 años y su mamá, que ya estaba muy grande. La mamá casi no salía de su cuarto. A veces la veía sentada junto a la puerta tomando aire. La hija era seria. No grosera. Pero tampoco hablaba con nadie. Un día pasé por el pasillo y su puerta estaba entreabierta. No estaba espiando. Solo pasé y volteé por reflejo. Y vi adentro un altar de la Santa Muerte que ocupaba casi toda una pared. Figuras negras. Figuras blancas. Veladoras. Flores. Cadenas. Cigarros. Botellas. Era uno de los altares más grandes que había visto en mi vida. La señora se dio cuenta de que yo miraba. Se levantó de su silla y cerró la puerta sin decir una sola palabra. Pensé que se había molestado un poco. No imaginé cuánto. Días después el administrador de la casa me llamó aparte. Me dijo que la vecina se había quejado. Que según ella yo me asomaba a su cuarto con frecuencia. Que andaba de curioso y de juzgón. Le expliqué que había sido una sola vez y por accidente. El administrador me pidió que respetara los espacios de los demás. Que si no lo hacía tendría que pedirme que me fuera. Me disculpé. Pero cuando me encontré a la señora en el pasillo le dije que me parecía exagerado. A partir de ahí ella me miraba con una cara difícil de describir cada vez que coincidíamos. No decía nada. Solo me miraba. Con esa mirada que pesa más que cualquier palabra. Yo traté de ignorarlo y seguir con mi vida. Hasta que una mañana hice mi cama y encontré algo entre las sábanas. Una pequeña bola de cabellos. No era un pelo suelto. Era una bola enredada, compacta. Cabello largo, oscuro, sucio.
con pedazos de algo que parecía lodo seco. Yo siempre me rapo. No había forma de que ese cabello fuera mío. Mi ventana daba al patio, no al pasillo. Lo tiré a la basura y traté de no pensar en ello. Si dejaba que mi mente trabajara, iba a terminar en un lugar que no quería. Unos días después encontré otro bulto igual sobre la cama. Mismo largo. Mismo color. Mismo lodo seco. Ahí sí me empezó a dar muy mala espina. Y la imagen del altar volvió sola a mi cabeza. Lo de la manzana pasó una madrugada. Me desperté con una sed terrible. La boca completamente seca. Fui a la cocina medio dormido a buscar agua. Encendí la luz y vi algo sobre la mesa. Era una de mis manzanas. Yo tenía un frutero aparte para no mezclar mis cosas con las de los demás. Alguien había sacado una manzana de ese frutero y la había puesto sobre la mesa. Tenía varios alfileres clavados. Muchos. Atravesándola por distintos lados. Me quedé mirando eso un rato sin moverme. A esa hora no había nadie despierto. La casa estaba en silencio total. No toqué la manzana. Agarré el agua y volví a mi cuarto. Esa misma semana empezaron los sueños. Casi todas las noches soñaba con una figura muy alta en mi cuarto. Encapuchada. Sin cara visible. Solo la silueta. Parada junto a mi cama. Sin moverse. Solo mirándome. Los sueños eran tan vívidos que siempre me hacían despertar. Abría los ojos y por un momento creía que la figura seguía ahí. Que alguien estaba parado junto a mi cama en la oscuridad. Una mañana me levanté y revisé debajo de la cama y detrás de la puerta. Esa semana le conté a un señor que vivía en la casa de al lado. Siempre estaba sentado afuera viendo pasar a la gente. Había sido él quien me había avisado que había cuartos disponibles en la casa. Le conté lo del cabello, lo de la manzana, lo de los sueños. Medio en broma. Cuando terminé de hablar el señor me dijo que tuviera cuidado. Que a esa vecina ya le había echado a varios antes. Le pregunté qué quería decir con eso. El señor se encogió de hombros y dejó de hablarme. Supe que no iba a sacar nada más de esa conversación. Esa tarde, cuando vi a la señora en el pasillo, tomé una decisión. Me acerqué. Le dije que si alguna vez la había incomodado al ver su altar no había sido mi intención. Que lo sentía de verdad. La señora me miró durante un momento que me pareció largo. Luego dijo 2 palabras solamente. Está bien. Y se fue a su cuarto. Esa noche dormí sin sueños. Al día siguiente no encontré nada en mi cama. Ni esa semana. Ni la siguiente. Los bultos de cabello no volvieron. La manzana no volvió. La figura no volvió. Viví en esa casa un año más después de eso. Traté de llevarme bien con las 2 vecinas. Siempre saludarlas. Nunca hacer ruido cerca de su cuarto. Con el tiempo noté algo. Los demás vecinos hacían exactamente lo mismo. Como si todos supieran algo que yo aprendí demasiado tarde. Segundo testimonio, la refaccionaria. Siempre había trabajado en el giro de las refacciones pero como empleado. Un día junté dinero, pedí prestado al banco y abrí mi propio local. Era pequeño. En una colonia que yo conocía bien. No era una zona bonita pero sí muy movida. Talleres, taxis, motos.
Los primeros meses fueron bien. Contraté a un muchacho para que me ayudara en el mostrador. Poco a poco los mecánicos de la zona nos empezaron a conocer. Abría temprano. Cerraba muy tarde. Como pasa siempre al principio. El problema llegó con un vecino. Un señor mayor que tenía un taller 2 locales más adelante. Siempre dejaba su coche estacionado justo enfrente de mi negocio. No era cliente. Solo usaba ese espacio todos los días. Un día llegó un proveedor con mercancía pesada y no pudo estacionarse. Tuve que ir a buscar al señor para pedirle que moviera el coche. Se molestó muchísimo. Me dijo que ese lugar siempre había sido de él. Que no tenía por qué estarle diciendo qué hacer. Le expliqué que no estaba peleando. Que solo necesitaba descargar. Terminamos discutiendo fuerte. No pasó a golpes. Pero dijimos cosas que no debimos. Y eso no se olvida fácil. Unos días después llegué a abrir el local una mañana. Levanté la cortina metálica y noté algo en la jardinera que había frente al negocio. Escondido entre las plantas. Casi enterrado en la tierra. Una veladora negra casi acabada. Como si hubiera estado encendida toda la noche. La saqué de la tierra. Olía horrible. A algo podrido, a algo que llevaba días echándose a perder. Tenía algo escrito en el vidrio con plumón. Era mi nombre. Lo leí 2 veces para asegurarme. No soy de creer mucho en esas cosas. Lo primero que pensé fue que era una amenaza del vecino. Una forma de asustarme o de que entendiera que algo me iba a pasar. La tiré a la basura y seguí con mi día. Pero a partir de ahí empezaron las cosas raras. Lo primero fue algo que notamos el muchacho y yo al mismo tiempo. El negocio se quedaba completamente solo. Sin clientes. En una zona donde siempre había movimiento. Pasaban 2 horas sin que entrara absolutamente nadie. Ni a preguntar precios. Ni a asomarse. Era como si la gente que pasaba por la calle no pudiera ver el local. O como si se cruzaran a la otra banqueta para no pasar cerca. Luego empezaron los golpes. Se escuchaba que alguien tocaba la pared del fondo. Una pared que no daba a ningún lado. Solo un espacio con la barda de atrás. Cajas que se caían de los estantes sin que nadie las tocara. Una vez se cayó una caja de focos que estaba bien acomodada en una repisa. El muchacho me preguntó si había temblado. No había temblado. Todo lo demás estaba quieto. Solo ese estante. Como si alguien lo hubiera sacudido desde adentro. Un mecánico que compraba seguido llegó un día que ya estaba cerrando. Lo atendí y salimos juntos. Cuando cerré la cortina me dijo algo que no esperaba. Oye, ¿no vas a dejar que salga? ¿Que salga quién? Le pregunté. ¿No contrataste a alguien más? Insistió. Le dije que no. Que solo estábamos el muchacho y yo. Y que el muchacho ya se había ido hace rato. Señaló hacia el fondo del local. Es que ya van 2 veces que veo a alguien. Una señora en el pasillo del fondo. Le dije que seguramente había visto a mi ayudante. El mecánico negó. No, hombre. Era una mujer de negro. Volví a entrar a revisar. Y cuando entré me llegó de nuevo el olor de la veladora. Ese olor a podrido que creía haber dejado en la basura semanas atrás. No había nadie en el fondo.
pero el olor sí estaba. Con los días otras personas dijeron lo mismo. Una señora preguntó si mi esposa me estaba ayudando. Un repartidor dijo que había visto a alguien caminando entre los pasillos del fondo. Siempre la misma descripción. Una mujer vestida de negro. Siempre allá atrás. La noche que más me quedó grabada fue una madrugada haciendo inventario. Cerré la cortina pero me quedé adentro trabajando. Serían las 2 de la mañana. Entonces escuché el sonido de una escoba barriendo la banqueta. Claro y constante como cuando alguien barre despacio. Me quedé quieto escuchando. El sonido duró un rato y luego se detuvo de golpe. Salí. No había nadie. La banqueta estaba vacía. Al día siguiente le pregunté al señor de la tienda de la esquina. Le conté lo de la veladora, lo de la mujer de negro, lo del sonido de madrugada. El señor se quedó callado unos segundos. Luego me preguntó si había tenido problemas con alguien. Le dije lo del vecino del taller. El señor suspiró. Eso hace ese viejo. No te metas con él. Me contó que años antes había tenido un pleito fuerte con otro negocio de la cuadra. Que después de esa pelea empezaron a aparecer cosas raras frente a ese local. Veladoras enterradas. Objetos escondidos en las plantas. Y el negocio de esa persona tardó meses en recuperarse. No supe bien qué creer. Pero empecé a notar algo. Cada vez que el vecino pasaba frente a mi negocio se asomaba para adentro. Como si estuviera esperando algo. Como si quisiera ver si ya había ocurrido lo que él esperaba. Empecé a poner una veladora para San Pedro todos los días. Le pedía que protegiera el local de lo que viniera de afuera. No sé si fue eso. No sé si fue el tiempo. Pero los golpes fueron cediendo. La mujer de negro dejó de aparecer. El negocio volvió a llenarse de gente como antes. Nunca volví a hablarle al vecino. Hasta hoy no nos saludamos. Pero tampoco ha vuelto a pasar nada. Tercer testimonio, la finca. Este tercer testimonio no lo vivió quien lo envió. Lo vivió su primo. Un hombre que hoy tiene familia y una vida tranquila. Pero hay algo que le pasó de joven que nunca ha podido explicarse. Para protegerlo lo vamos a llamar Alejandro. Alejandro siempre fue difícil de manejar. No era mala persona. Pero era muy impulsivo. Con los años eso lo llevó a juntarse con gente que no le convenía. Y un día su padre tomó una decisión. Lo mandó a vivir al campo con su abuela paterna. Una finca lejos de la ciudad. Animales, trabajo, silencio. Al principio el ritmo desesperaba a Alejandro. Pero con los meses se fue acomodando. Una tarde, cuando ya llevaba varios meses en la finca, su padre llegó de visita. Esa misma noche su padre y la abuela dijeron que tenían que ir a la ciudad. Que probablemente regresarían hasta el día siguiente. Antes de irse, la abuela le pidió que estuviera pendiente de los animales. Alejandro les dijo que no se preocuparan. Que podía solo. Se acostó temprano. Dejó el machete debajo de la cama. Algo completamente normal en el campo. La finca estaba en silencio. Hasta que no lo estuvo. Un sonido lo despertó. Un chillido.
pero no era el sonido normal de ningún animal. Era más largo, más agudo, más parecido a un grito. Alejandro se levantó, agarró el machete y bajó al corral. Encontró un pollo muerto en el suelo. Pero la forma en que estaba no parecía obra de un zorro ni de un perro. Era como si algo lo hubiera desgarrado con una fuerza que no correspondía a ningún animal de la zona. Revisó todo alrededor. No vio nada. Decidió caminar por el terreno antes de volver a dormir. La madrugada estaba tan oscura que apenas se distinguían las siluetas de los árboles. Y fue entonces cuando vio algo posado en una rama alta. Un ave. Pero algo estaba mal con ella. Era demasiado grande. Las aves de esa zona pueden ser grandes. Pero aquello era del tamaño de una persona. Alejandro pensó que la oscuridad le estaba jugando una mala pasada. Hasta que la cosa movió la cabeza. Y entonces la vio bien. La cara de esa cosa no parecía la de un ave. La forma del rostro era demasiado humana. Y los ojos. Los ojos estaban clavados en él. Alejandro no tuvo tiempo de pensar mucho más. La criatura abrió las alas. Eran enormes. Y se lanzó hacia él. Alejandro cerró los ojos y lanzó un machetazo con toda la fuerza que tenía. Sintió el golpe. Sintió que había cortado algo. La criatura soltó un chillido horrible y salió volando entre los árboles. Pero volaba mal. Como si una de sus alas no respondiera bien. Se había adentrado en el monte y desaparecido en la oscuridad. Esa noche Alejandro no durmió. Con los días trató de convencerse de que había sido algún animal extraño. Que la oscuridad lo había deformado. Que sus ojos lo habían engañado. Hasta que fue al pueblo con su padre. En ese lugar había una señora de la que todo el mundo hablaba. Decían que era mejor no acercarse a ella. Alejandro siempre lo había tomado como chismes de pueblo. Pero ese día, cuando pasaron frente a su casa, la señora estaba sentada afuera. Y lo estaba mirando. Directamente a él. Con una calma que no tenía nada de casual. Alejandro no hubiera dicho nada más. Pero entonces notó algo. El brazo de la señora estaba cubierto de vendas. Frescas. Recientes. La mujer no dijo nada. Solo lo miró hasta que él desvió los ojos. Alejandro no volvió a ver esa finca de la misma manera. Y hasta hoy, cuando alguien le pregunta qué cortó esa noche con el machete, no responde. Solo dice que no era un ave. Y que espera no volver a encontrar lo que sea que era. En ningún árbol. En ninguna oscuridad. Estos 3 mensajes llegaron a Caso Miedo por separado. 3 semanas distintas. 3 personas que no se conocen. Pero cuando los pusimos uno al lado del otro notamos lo mismo que notarán ustedes. El patrón siempre es el mismo. Un conflicto pequeño. Luego algo que no debería estar donde está. Luego los sueños. O los sonidos. O lo que sea que aparezca. Y al final, solo silencio. Un silencio que no termina de sentirse limpio. Los 3 siguen con sus vidas. Los 3 dijeron que las cosas se calmaron.
Pero ninguno de los tres dijo que desaparecieron. Solo que se detuvieron. Por ahora.